Hola, buenas tardes. Bendiciones para todos y todas. Me parezco político. Gracias, Nelly, hermosa, que atrás de cámaras estás aquí lista para hacer la transmisión. Muchas gracias, hija. Gracias también a Fer. Y por supuesto, gracias a Padre Dios que nos da este permiso y pedimos su patrocinio, por supuesto, como siempre, para que nos ayude a que esto pues sea bendición, sea legible, sea accesible. Bien, estamos en la clase 6, es Cristo Rey, nuestro Señor Jesucristo Rey, y es la segunda parte para terminar esta sección. En 8 días, primeramente Dios, empezamos un siguiente módulo y mandé por carpeta PDF el siguiente módulo para quien lo quiera ver en sus equipos o si no, también en imprimirlo y tenerlo accesible, ¿verdad? Bueno, del reinado de Jesucristo, mira como el material que estamos usando, luego lo dejo para meter yo de mi cosecha, no me acuerdo muy bien que vimos la semana pasada porque no veo los videos. El colmo de Familia Linaje es que yo no estoy suscrito al canal de YouTube, entonces no puedo ver lo que envío. Así que no sé en qué me quedé. En este sentido, o sea, sí puedo saber en qué pregunta y eso, ¿no? Pero como te digo que no voy con el material, sino que veo, ok, pero yo le meto. Creo que ya hablamos de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creo que hablé de eso y creo que hablé del nombre de Dios, que por cierto ya ves ahí de esos videos que mandan que suspira un bebé, que es el nombre de Dios y esas jaladas. Pero bueno, creo que expliqué eso la vez pasada de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el nombre de Dios, que Jesús es el único nombre dado a la divinidad, pero no es que se llame Dios Jesús, sino fue para identificar al Dios hombre encarnado en la situación de que Dios ayuda para el propósito salvífico redentor de la humanidad, ¿verdad? Otra cosa que estoy haciendo es alejar lo más posible la máquina para que no te asustes tanto con mi feo rostro, pero bueno, pues no podemos hacer más, de modo que lo des de espaldas, ¿verdad? Entonces vamos a la segunda parte de la clase Jesucristo Rey. Entonces, mira, hoy tengo que decirte, adrede de los textos que vienen en la clase, que está muy bien si lo tienes por PDF o lo has impreso, y lo imprimiste, para que vayas viendo las preguntas y contestando los versículos que también vienen aquí, que está muy bien eso. Pero te digo que me gusta más meterle de mi cosecha. Entonces, mira, el asunto es que para hablar de Jesucristo Rey y reino de Dios, como viene en el Nuevo Testamento, vamos a poner 3 paradigmas. Y yo ofrecí que este discipulado iba a ser más livianito, más light, pero no puedo desprenderme de la teología. La respiro y la expelo. Gracias, corazón. Gracias. Y la expelo. Entonces, ya ni modo, pero voy a tratar de hacerlo muy bien accesible, muy clarito, ¿verdad? Entonces, para hablar del reino de Dios, como dice la Biblia, reino de Dios, tenemos que manejar 3 modelos. Lo que es la realeza de Dios, lo que es el reinado de Dios y lo que es el reino escatológico de Dios, ¿sí? Tres paradigmas. Y esto porque, pues, adrede en estos textos bonitos, está diciendo que Jesús se despoja de... Bueno, vamos a ir como lo estoy manejando. Mira, hablar primero de realeza de Dios. Estamos diciendo que Dios es rey. Y la realeza es la condición del rey. Es real, realeza. Y estamos hablando que entonces es arriba y superior a sus súbditos. Ahora, debemos entender
que las expresiones bíblicas son usadas de una manera, y son dos términos, es un antropopatismo o es un antropomorfismo. Antropopatismo es asignarle a Dios sentimientos humanos para describirlo. Y antropomorfismo es atribuirle a Dios forma humana para describirlo. Lo que te quiero decir es que, como hablamos de lo eterno, hablamos de lo invisible, que se hizo visible en Cristo, pues no hay alcance ni de neurona ni de vocabulario para describir lo que es eterno. Entonces, el hombre se ha auxiliado, aunque ha recibido ayuda de Dios para descifrarlo, y por eso tenemos revelación por escrito, que en algún momento te hablaré de Biblia, cómo se forma y todo, porque es muy interesante. Entonces, la persona ha tratado de ayudarse describiendo a Dios con lo que conoce, sentimientos humanos y forma humana. Por eso, el título de rey, realeza, porque como ser humano, lo que más se contemplaba superior era el rey. Entonces, los judíos, en la era primeva de la revelación, ¿con qué podían comparar a Dios? Con lo más excelso, pues era un rey terreno. En griego, el término es déspota. Fíjate qué curioso. El Antiguo Testamento se escribe en hebreo, cachitos en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, en griego, para designar al rey, es despotis. Y esa palabra, con el tiempo, se pervirtió, porque hoy déspota es un grosero. Decimos, ese es un déspota, es porque es un grosero, un patán, trata mal a la gente. Pero despotis en griego, en su primera acepción, significa el que es dueño de todo. El despotis era el dueño de la hacienda, de las tierras, de los animales, de los sirvientes, y el despotis decía, por decir, quién vive o quién muere, o sea, era el dueño absoluto de todo. Entonces, para ilustrar cómo es Dios, pues es el despotis, porque es el amo de todo. Y así en el Antiguo Testamento, pues es rey. Y fíjate, los judíos no tenían rey humano, terreno, porque Dios era su rey, porque veían a los demás pueblos que tenían sus reyes y decían, pues Dios es nuestro rey, hasta que luego cometen vamos a decir, la desviación de querer un rey terreno, pero esa es otra historia. Ahorita lo que hablamos es, ¿por qué Dios es llamado rey? ¿Sí? Ahora, a Dios tampoco le disgustó eso, por eso antropopáticamente, él mismo se designa también, se autonombra rey, para ilustrar que es eso con los demás, es su superior, es el amo. Ahora, en filosofía hay una doctrina que se llama personalismo. Esta doctrina personalismo va en tres áreas. Va en el área teológica, va en el área metafísica y va en el área político-ética. Yo no voy a hablar de político-ética ni de metafísico, sino voy a hablar del área teológica de la filosofía personalista. Esta surge para darle dignidad a Dios y rescatarlo de lo que es el panteísmo, o sea, que Dios son las cosas, son las cosas, los rayos del sol, el aire, los árboles, o lo otro, que a Dios no le importa su creación. Entonces, para rescatar la persona que uno configura de la divinidad, el personalismo le da dignidad. Y esto tiene que ver, por lo que te estoy diciendo, de que es el rey, ¿sí? De que es el rey. Que no quiere decir esto que Dios sea las cosas, ni que esté lejos de su creación. Entonces, realeza de Dios, estamos hablando de que es el amo, que es el Señor, que es el rey sobre todo.
todo le pertenece, Él es creador de todo, es dueño de todo, Él dispone de todo por la condición real que tiene, ¿sí? Bueno, eso hablando a cuanto realeza. Voy a hablar de reinado, que debería de ser lo de en medio, pero me voy a adelantar tantito y vamos a hablar del reino escatológico. Reino escatológico es la expresión que se va a referir a cuando, y vamos a decirlo como se habla popularmente, cuando se acabe el mundo. Cuando se acabe el mundo, el fin del mundo, hay un reino escatológico, es decir, el reinado eterno de Dios se impregna en lo que era la existencia aquí. Ahora, déjame aclararte varias cosas. Primero, no es Apocalipsis el libro bíblico que habla sobre el fin del mundo. Te lo digo porque popularmente películas, gente, hasta iglesias, mucha gente impreparada agarra ese material para decir Apocalipsis, el fin del mundo, todo eso. No, te explico. Literatura apocalíptica en la Biblia se refiere a todo lo que está escrito por alegoría. Alegoría es el estilo literario lingüístico que usa figuras del lenguaje. Figuras del lenguaje son metáforas, son símbolos. Es como decirte, Dios se presenta en un corcel blanco bajando del cielo. Eso es una metáfora. Dios no va a venir montado en un cuaco. Esos los que van aquí a Quinceo, que los veo. Pero Dios no va a bajar del cielo en un caballo, pues. Pero así luego se describe, que trae una espada enorme. O sea, es un lenguaje simbólico y toda la alegoría tiene manera de descifrarse. En los tiempos bíblicos, la alegoría se emplea para que otro no conozca el mensaje. Por ejemplo, nosotros en el chat de familia de WhatsApp tenemos nuestro idioma y muchas cosas nosotros conocemos. Por ejemplo, en algún momento ya te comenté en algún sermón que a mi hija le digo moque. Es un apodo que tiene desde niña porque ella apenas aprendiendo a hablar decía moque, moque. Y moque significaba o siéntate o significaba otras cosas según el tono, según el contexto, según dónde estábamos. Entonces ella y yo tenemos ese idioma porque nos comunicamos así. Con esa sola palabra de 4 letras decimos todo. Es como la pronunciamos, si hay énfasis, si hay un contexto en particular, hasta con la mirada el moque tiene un significado. Y lo usamos para que la mamá no sepa de qué estamos hablando. Y por ejemplo, hay una expresión que usamos ella y yo, moque moque, que pues la mamá la repetía y nosotros decíamos, no repitas eso, ¿no? Porque nosotros sabíamos qué significa eso. Y es algo que que no todos entienden, pues, o no deberían entender. Entonces, con eso te digo que son figuras del lenguaje, las alegorías en la Biblia, para que no todos entiendan, porque el que emitía, el emisor del escrito bíblico, estaba pensando en un receptor en particular. Y a ese receptor le daba ese mensaje que no quería que otros se enteraran y por eso emplea alegoría. Y eso es lo que se conoce como literatura apocalíptica. No es exclusiva de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento se maneja varias veces con varios profetas. Entonces, te digo, la gente indocta agarra, porque ve figuras del lenguaje, que el fin del mundo, que la batalla del diablo, que Armagedón, que el 666, e inventan una de disparates en base a eso, porque no hacen una interpretación a la alegoría y una hermenéutica que es interpretación y exégesis para descifrar el contenido en clave. Cuando esto se puede hacer, que modestia aparte lo puedo hacer, tengo las herramientas adecuadas, pues ves que es un mensaje común a un receptor y que no se debe de conocer por otros, ¿sí? Entonces, aclarando eso, te voy a decir, al final, en la Biblia, solo hay 2 profecías, porque ya ves que también empiezan, ¿no? O empezaron, lo bueno que los aplaqué rápido en la iglesia, porque empezaron, ¿no? Que la pandemia, que el fin del mundo, que Dios nos está castigando. Mira,
Solo hay dos profecías en la Biblia. Una, el Dios hombre es decir, Dios se va a hacer hombre. Dios se va a hacer hombre, se va a encarnar. Una profecía cumplida. La segunda profecía, este Dios hombre que se encarnó, que murió, que en la cruz, que resucitó, que ascendió a los cielos, regresa. Solo dos profecías. El Dios se va a hacer hombre, el Dios hombre en Jesucristo, y este Dios hombre, después de ascender al cielo y hacer su obra salvífica, regresa. Son las 21 dos profecías. Ahora, se va a decir, oye, pero es que hay mucho ahí en la Biblia. Sí, pero todo es contemporáneo. Todo tiene que ver con la gente de su tiempo. Y es muy lógico porque el emisor piensa en el receptor. Los escritores bíblicos no tenían idea de que su escrito iba a llegar y trascender culturas y tiempos, y que iba a llegar hasta hoy día. Ellos estaban pensando en su receptor original, que Dios quería que ese mensaje se preservara y llegara hasta hoy día. Era otro boleto, pero desconocido para el autor bíblico. No estaba pensando, te voy a escribir profecías como Notre Dame. No, estaba escribiendo a su lector original. Como tú cuando dejas un recado, pues, o cuando en el WhatsApp mandas un mensaje, ¿en quién estás pensando? En tu receptor, y le estás emitiendo un mensaje. Ahora, en base a eso, todo lo que se profetizaba, entre comillas, eran asuntos a llegar en su tiempo, ¿sí? Otro ejemplo, cuando Jesús habla en los evangelios de que cuidado con las encintas, de que dos estarán en la casa, uno será tomado, otro será arrebatado, etcétera, etcétera. Han salido también muchos disparates. Una de esas es la manera dispensacional de ver eso y poner 7 dispensaciones, o que va a haber un rapto y que la gente va a desaparecer y que luego llega Cristo en un reino milenario. Pura ficción sin inteligencia de interpretación lingüística. No solo hablo de interpretar Biblia, sino interpretar cualquier escrito, porque el que no sabe, pues a cualquier libro le va a ver cara de lo que no fue escrito, pues. Ahora, lo que te estoy diciendo, Jesús lo estaba refiriendo a esto de que no va a quedar piedra sobre piedra, por ejemplo, al año 70. Los evangelios no se escriben muy temprano. Si Jesús por los 30 muere, resucita, los evangelios se escriben por los 60. Y Lucas escribe después del año 70, después de Cristo. Entonces, lo que sucede es que Tito, el emperador romano, después tiene una persecución sobre los judíos y destruye Jerusalén y no queda piedra sobre piedra. Entonces hay gente que agarra esos pasajes, y tengo que aclararlo, recién a varios en la iglesia, no, cuidado con esto, cuidado con otro, porque se disemina tanta información de gente indocta, insisto, y luego pues lo pesca uno, porque lo dijo un predicador popular o en una iglesia grandota, pero son cosas que no tienen la ciencia bíblica, es decir, la interpretación exegética formal, y por eso sacan esas conclusiones tan locas. Entonces, eso de que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado, se refería a ese tiempo y a las mujeres, porque la historia universal no lo dice. Cuando Tito llega como emperador romano a destruir Jerusalén, lo sanguinario y característico de esa barbarie era que abrían a las embarazadas con sus espadas, les abrían los vientres. Imagínate qué bestialidad. Y no queda piedra sobre piedra porque destruye el templo de Jerusalén. Y eso de que uno es tomado y otro arrebatado es que el que se podía se pelaba, como estaba también ahí en el Evangelio, de que entonces corre al cerro, escóndete en el monte, porque era una devastación extraordinaria. Entonces te estoy diciendo, eso de que hay profecías y que pandemias y cosas así, pues mira, siempre ha habido catástrofes, ahora se conocen más, se difunden más por los medios digitales, la información fluye muy rápido, pero también son más intensas por el orden obvio de la polución, y polución quiere decir el daño a la ecología, ¿sí? Una contaminación muy fuerte
porque el hombre por deforestación, bombas nucleares, radiaciones, químicos, hasta los aerosoles, dañan la capa de ozono. Entonces nosotros mismos hemos alterado el ecosistema, especies en extinción, N cosas. Entonces es lo que te estoy diciendo. Para hablar de reino escatológico, te estoy hablando de el reino del fin del mundo, pero quito todo eso de la superstición y la ficción que ha habido alrededor de cómo van a ser las cosas. Entonces, si te digo cómo va a ser el fin del mundo, aquí viene. No sabemos, simplemente no sabemos. El hecho es que va a transformarse la vida dice en griego, en un átomo, en una fracción tan pequeña que no se puede ni medir, porque va a ser súper rápido, y es lo que el Nuevo Testamento presenta como la parucía. Lo he explicado varias veces, no sé si ya aquí, pero es como cuando prendes un foco, siempre está la instalación eléctrica, pero al prender la luz, se prende. Así Dios en Cristo siempre ha estado presente por el Espíritu Santo, pero la parucía, ¡pum!, se va a hacer visible. Y a la hora de hacerse visible, los que hayan muerto, ya lo vimos eso en una de estas, me parece, y están dormidos, porque así dice la Biblia, el muerto no pereció, sino que está dormidito, Cristo lo va a despertar. Y los que estemos vivos, si es el caso, seremos transformados como los muertos, ellos a resurrección, nosotros al cuerpo glorificado, pero es parecido en ambos casos que tendremos un equipamiento en un cuerpo espiritual. Y este cuerpo espiritual, dice Pablo en 1 Corintios 15, es un cuerpo glorificado. Tu mejor edad, tu mejor peso, ningún defecto, todas tus virtudes, sin capacidad de pecar, porque ya no va a haber corrupción, luego no va a haber mortalidad, no va a haber pecado, y así estaremos para siempre con el Señor. Es el reino escatológico, el fin del mundo. Jesús no va a secuestrar a nadie con un rapto, como se ha dicho por tantos ignorantes, no rapta a nadie, no viene así con cosas raras y extraordinarias que el anticristo, por cierto, el famoso anticristo. Las cartas de Juan explican quién es el anticristo. Dice todo lo que ha negado a Dios, a Cristo, que Cristo se haya hecho carne. Entonces el anticristo, a las películas dicen, va a ser un tipo y viene de la política y trae el 666. Pura estupidez, porque el anticristo es un sistema, es lo que está en contra de Jesús. Y entonces el anticristo ya está hoy aquí por la Santa Muerte, por el énfasis a la guadalupana, porque te salvas por obras, porque el hedonismo, el placer como fin en sí mismo, el materialismo, todo eso es anticristo, es en contra de Jesucristo y su obra salvífica para que lo conozcas y sea tu Señor o tu Rey, como estamos viendo en esta clase, ¿sí? Y bueno, paréntesis, ya que estoy hablando de eso, el 666, mira, el 6 en la Biblia, la numerología, que es la cábala, dentro de mira, el judaísmo tiene el Antiguo Testamento, la Torá, llamada Torá, pero no es nada más la ley, sino Torá Nevim Ketuvim, se refiere al Antiguo Testamento, pero se abrevia diciéndole Torá. Esta tiene una interpretación por el Talmud y por la Mishnah. Estas interpretan al Antiguo Testamento, una con un detalle extraordinario, la otra de manera espiritual. Y allí viene la cábala. La cábala es la numerología, es decir, que cada número tiene un significado supersticioso, judío, pero le daban eso. Entonces, en resumidas cuentas, el número 6 es el número inconcluso porque no llegó donde debía de llegar, ya que el 7 es el perfecto. Y así hacen muchas ecuaciones y muchas operaciones donde el 10, el 1000, el 40, todo tiene significado. En unas de esas las voy a ir explicando. Pero el 666 es la hipérbole, es decir, la exageración de lo imperfecto. Por eso 666 se le atribuye a la bestia. Y ahora te explico. Como había el entendido
de que Dios, como Padre, se encarnó en el Hijo y se manifiesta en el Espíritu Santo, en la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento también se presenta al falso profeta, al anticristo y a la bestia. Y estos, el falso profeta era el judaísmo pervertido, es decir, que se decía, pues sí vino Cristo, pero tenemos que salvarnos por la ley, cumpliendo la ley, que no son los 10 mandamientos nomás de Éxodo 20, sino son 630 y feria que vienen en el Antiguo Testamento. Pues aunque venga Cristo, qué bueno, tenemos que salvarnos por la ley. Eso es el falso profeta. El anticristo es el sistema que va en contra de Jesucristo como Salvador y Señor, y puede darse en la sociedad de muchos modos. Y la bestia, pues era el gobierno, fíjate qué atinados, ¿no? Porque como bestia, acabo de decir lo que hizo Tito, el emperador romano, pues hacía barbaridad y media. Entonces el 666, dado a la bestia, decía, no, pues se llevó todos los Óscares, ¿no? Como hoy en México, ¿sí? Bueno, entonces estamos diciendo, todo tiene un sentido, no está nada más ahí por superstición y para que cada quien averigüe lo que cree que dice la Biblia, sino la Biblia se interpreta a sí misma, pero te estoy dando los tips que hay para ello. Luego entonces, continuando con el reinado escatológico, ¿cuándo va a ser? No sabemos, porque esto es una cosa que solo la divinidad sabe, pero lo que sí sabemos es que en cualquier momento nos invita la Biblia a estar preparados, porque en cualquier momento Dios, como el foco, se prende, así Dios se va, ¡pum!, a manifestar y va a ser visible y todo ojo lo va a ver. Es decir, tendrá la capacidad esplendorosa de manifestarse. Pues además los medios, ¿no? Las comunicaciones y todo, pues obviamente pues va a ser la noticia no del día ni del siglo, sino de la era, ¿no? ¡Ay! Dios está haciendo visible de vuelta, ¿no? Entonces todo ojo le va a ver. Y ese reino escatológico, te digo, como no podemos entrar a él con nuestra grata presencia, pues tenemos que ser transformados, ya sea vivos, ¡pum!, a un cuerpo corrupto, asexuado, y los muertos van a resucitar. ¿Qué pasó? A un cuerpo incorrupto. Un cuerpo incorrupto, creo que dije corrupto, incorrupto, y asexuado. Asexuado quiere decir que ya no va a haber relaciones sexuales, así que ya no vamos a llevar equipo. Y eso le he dicho mucho a los señores cristianos, miren, cuando resucitemos, no se asusten ni se empiezan a buscar, estamos bien, porque así va a ser. Ahora, yo no sé si va a ser así, 2 brazos, 2 piernas, pero sí te digo que nos vamos a poder identificar, porque a Jesucristo se le identificó. Él fue el prototipo, aunque al principio como que no le daban, pues sí es, no es, sí es, no es, pero fue legible. Entonces igual, en ese momento vamos a identificarnos, ¡ay, el Paz, Perita, Nelis, Fer! O sea, nos vamos a poder identificar, pero ya en una condición incorrupta, inmortal, infalible, extraordinaria, donde así estaremos para siempre con el Señor. O sea que es extraordinario, ¿sí? Y el Nuevo Testamento presenta que va a ser súper. Bueno, entonces, ya te dije, la realeza de Dios lo distingue, es el rey por excelencia. El reino escatológico, te digo, en cualquier momento Jesús se hace visible y mejor estar preparados para recibirlo, es decir, priorizando al rey y su reino. Por eso entonces vamos a hablar de reinado, lo que va en medio. Bien, el reinado, Jesús dijo con claridad en los textos bíblicos cuando estaba ante Pilato, mi reinado no es de este mundo. ¿A qué se refería? ¿Qué? ¿Dejó de ser Dios rey? ¿O qué? ¿No va a venir el reino escatológico? No. Voy a explicar. En la escritura, en la carta a Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 7 al 11, dice que al Padre le agradó, bueno, esto dice en Colosenses, pero en Filipenses dice que Jesucristo fue hecho Señor y Dios para la gloria de Dios Padre. La divinidad manifiesta como Padre
como Hijo y como Espíritu Santo, se ha complacido en que Jesucristo se lleve todas las palmas, que sea declarado Señor, Señor y Dios. Entonces, el reinado que dijo Jesús no es de este mundo, pero el reinado operante de Dios es en el corazón de las personas. Deja que te acabe de explicar. Dios es rey, así es. ¿El mundo es súbdito de este rey? No. ¿Quiénes somos los súbditos de este rey? Los que lo tenemos entronado en nuestro corazón. Por eso Jesús le afirmó a Pilato, mi reinado no es de este mundo, mi reino no es de este mundo, perdón, mi reino no es de este mundo, porque el mismo Pilato no pertenecía al reino. El reinado de Dios es un reino paradójico. Paradoja en teología quiere decir que parece contradicción, pero no lo es. Por ejemplo, la mayor paradoja de Dios es que se hizo hombre. Parece una contradicción, como Dios se hace hombre, ¿no? Pero así es. Y de hecho, esto, como dice en el Nuevo Testamento, es una contradicción al pensamiento humano griego. Nosotros heredamos la filosofía de los griegos, de que concibe a Dios tan puro y tan perfecto que es inaccesible. Entonces, la paradoja de Dios es que se hace hombre. Soy tan accesible que aquí estoy enfrente de ti, ¿no? Ahora, la otra paradoja es que el reinado de Dios es tanto invisible como visible. A ver, ¿de qué hablas? Hablo de esto. Cristo es mi rey, su reinado está en mi vida. Eso tú no lo ves, eso es invisible, pero es visible por mi manera de comportarme, por mi manera de vivir. Entonces, despejando todas las, ¿cómo se dice en álgebra? No, incógnitas, despejando todas las incógnitas. Ya te dije cómo es la realeza de Dios, ya te dije cómo es el reino escatológico de Dios, pero ahora te hablo del reinado de Dios, que es en los corazones de los hombres por haber aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces se constituyó en mi rey. Ya no vivo para mí, el centro de mi vida es Cristo, es Dios, y ahora las prioridades son el reino. Por eso está escrito, sigue buscando el reino y todo será añadido. El reinado de Dios en mi vida hace que los valores escriturales, espirituales, contenidos en la Biblia, ya por decir escriturales estoy diciendo eso, los valores escriturales se convierten en mis valores. ¿Por qué? Porque el mundo tiene sus propios valores y más de las veces son anticristo. ¿Me haces favor de cerrar la cortina, mi vida? Porque ya oscureció y aquí parezco foco de taquero, donde pasan todo el mundo y está volteando a ver al Paz. Y solo quiero que me vean mi familia, linaje y amigos y familiares a quienes comparten este video, que por cierto, muchos saludos a todos y a nuestras extensiones, Guadalajara, Jalapa, Tuxpan, Zitácuaro, Puebla, Jalapa. Parezco que estoy vendiendo algo, ¿verdad? Bueno, entonces el reinado de Dios en Cristo se opera cuando reconozco a Jesucristo como mi Salvador y Señor y le doy la categoría de Rey y busco primero su reino y todo me va a ser añadido porque los valores del mundo son anticristo. De hecho, esto es curioso, hablando de reino. Dice también la Biblia que Dios adrede le entregó al adversario y en algún momento te hablaré más de esto porque también hay mucha superstición alrededor. Adrede voy a predicar estos 2 domingos siguientes sobre las supersticiones, sobre la mala suerte, el 13, el gato negro, el Halloween, el Día de Brujas. Voy a hablar de todo eso porque se ha anatematizado, perdón, tanto, que de veras ahora ves un pobre gato negro y ya te haces a un lado, o ves a un niño pidiendo dulces y te espantas o lo regañas. Entonces, tengo que aclarar todo porque es cierto que muchas cosas, y yo diría más de las que pensamos, tienen origen satánico. Sin embargo, no por eso
no podemos estar alrededor de ellas, pero te voy a dar la clave. Una cosa es que sean mis amos y otra cosa es que yo no me dejo dominar por eso. Esa es la diferencia. Porque si no, entonces tendría que largarme a una isla en medio del Océano Pacífico para no contaminarme de nada. Tú, por ejemplo, le puedes comprar la carne al carnicero que venera a la Santa Muerte, y eso es bien diabólico. Pero no participas del culto a la Santa Muerte, pero sí consumes la carne, que a lo mejor el otro, en sus rezos y esas cosas, consagró. Me estoy explicando, pero no tiene dominio sobre ti porque tú no se lo das. Entonces, así hablaré del Halloween. El Halloween sí tiene un origen diabólico perverso, pero yo le doy ese dominio cuando veo a un niño disfrazado de fantasmita con una sábana y me pide un dulce. No lo regaño ni me escandalizo. Me estoy explicando, pero voy a dar más énfasis en eso los próximos 2 domingos que vienen en los sermones. Pero sí, lo que sí te estoy diciendo es que adrede Dios le entrega al adversario, a Satán en la Biblia, ¿sí? Y también diabolos en el Nuevo Testamento griego, eso quiere decir chismoso, calumniador, falso. Dios le da chance de que se mueva en el mundo. De hecho, Jesús dice precisamente cuando se está despidiendo de sus discípulos eso, ¿no? Abusados porque aquí se le dio ahorita pista, se le dio chance al adversario. Ahora, aquí te aclaro otra cosa rápido, aunque en algún momento lo voy a aclarar más. El diablo no anda como en El Exorcista metiéndosele a la gente y haciéndola que vomite verde, sino funciona en esto anticristo, ¿no? Desviar la atención a Jesucristo como Salvador y Señor. Y puede incluso usar cosas muy buenas, ¿eh? Y muy morales y muy legítimas. De hecho, la Biblia dice se disfraza como ángel de luz porque puede usar, ay, es que mi abuelita me dejó mi fe en la guadalupana y en base a eso estoy pensando que no puedo dejar mi catolicismo porque ¿cómo voy a dejar mi catolicismo si mi abuelita me dejó la herencia guadalupana? Eso atrás puede estar el diablo perfectamente porque te está distrayendo de entregarle tu vida a Jesucristo como Salvador y Señor. Ya hablé de María, de la intercesión, todo eso, ya lo expliqué en videos pasados, pero aclaro que ahora puede ser una maniobra, porque mira, va a haber locos que digan, esto es del diablo y van a correr a eso, sí existe, pero la mayoría, el diablo no va a poner esto es mío, porque la gente dirá cuernos, pues, ¿qué me ando metiendo allí? Entonces es muy sutil, lo disfraza. De hecho, como breviario cultural, el satanismo que se expresa en la cotidianeidad en el modernismo actual es un satanismo sin Satán. Lo que está haciendo, por ejemplo, en universidades americanas, como en Boston, la Universidad de Boston, no Harvard, pero la Universidad de Boston, lo que se está manejando es que también la gente entre al satanismo, no en el sentido de una divinidad como tal, sino en el hedonismo, el materialismo, en que el humanismo se encumbre, el hombre sea el centro de todo, como fue a principios del siglo pasado, y eso desvía la atención de Jesucristo. Entonces, se puede, hasta como una novia, tú puedes ser un cristiano que quiere echarle ganas a Dios y se te presenta una chava que te quiere mucho y que la quieres y muy guapa, muy espectacular, y te va jalando y te distrae de Dios. Y llega el punto que ya tu discipulado y tu seguimiento con Cristo se pierde. O sea, se va a disfrazar. Ahora, otra cosa muy evidente satánica y que está a la vista, todos los antros, la pornografía, los table dance, el alcohol, las drogas. Oye, no te va a decir esto es mío, ven, sino te va a decir, ven, relájate, diviértete, ten esparcimiento, mira unas gordas, hablando de las chavas, lo que sea. Y entonces, pues vas y te metes en todo ese rollo. Pero, y también existe el ocultismo, que eso es una escalerita hacia abajo, por ilustrarlo así, que te va atrapando y te va llevando a cosas como la astrología primero, y luego que el tarot, y luego que la cartomancia, y que la adivinación de los granos de café, y que la ouija, que una reunión espiritista, y eso te va llevando hacia otros terrenos y de más peligro.
Pero lo que te estoy tratando de decir es que sí, en el mundo caótico y perverso, pues está también la mano maligna. Y Dios se lo permitió, no es que estén luchando, ni en Armagedón a ver quién gana, quién es más fuerte, no, no, no. Dios le da la chance. ¿Por qué? Porque esto sirve también como una manera de ver, de constatar quién le abre su corazón a Cristo y le sigue nadando contracorriente, porque el sistema tiene los valores hedonistas, materialistas, placenteros, eso es hedonismo, humanistas y todo eso que te atrapan y te distraen, y la otra es perseverar. Por eso dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, ese se le va a ver la condición de que sí, Jesucristo era su rey. Entonces, el reinado de Cristo es invisible porque pues, tú no lo ves. Yo te digo, Cristo es mi rey. Y tú dices, pues está bueno, ¿verdad? Pero es visible porque se ve que este individuo, o sea, yo en este caso, tiene otra manera de vivir. Y en esta otra manera de vivir, constata que Jesucristo es su rey y su Señor y su Salvador. Bien, estamos llegando casi al término de lo que es esta última clase del primer módulo, pero vamos a terminar con esto. Mira, tú pudiste decirme, cuando hablo de la realeza de Dios, que dices, no, pues sí, Dios es rey. Perfecto. Cuando te digo, viene un reino escatológico al final de cómo conocemos la existencia, ¿sí? Pero ahí vamos a estar los que hemos estado en el reinado de Cristo. O sea, ya sea que muramos, resucitados para estar con Él, o que estemos vivos, seremos transformados para estar en su presencia. Pero el asunto para ambas cosas es hoy el reino, el reinado de Dios a través de Jesucristo en tu corazón. Que te digo es invisible, pero es visible. Es subjetivo, pero es objetivo. Es subjetivo porque solamente tú lo vas a sentir, pero es objetivo porque lo vamos a ver, porque te vas a mostrar como súbdito de Jesucristo, dándole a los valores escriturales el primer lugar. Que me dice, no fornicarás, ok, no adulterarás, está bien, no mentirás, está bien, pero no como leyes, sino como una respuesta a mi Rey y Señor. Lo ejemplifico con el matrimonio. Pera no me dio un decálogo, no mires otras chavas, no digas groserías, no me lo dio. Pero yo sin ese decálogo por escrito de mandamientos, de leyes, yo por agradarla vivo una manera espontánea para hacerla feliz. Así es con el rey. No me manda una nueva legislación, sino que por ser mi rey y señor, porque me salvó al morir en la cruz, yo le obedezco, le sigo, le sirvo porque lo amo. Amor llama a amor. Entonces lo que te estoy diciendo es, para quienes son cristianos de casa linaje, Jesucristo es tu rey, reina en tu corazón, me dices que sí, entonces yo te digo, sigue adelante, muestra ese reinado por tus obras con sabia mansedumbre, como dice la Escritura. Porque sabemos que tus obras no te meten al cielo, pero muestran que eres un ciudadano del cielo. Pero para quienes son nuestros amigos, familiares que reciben esto, la pregunta ¿es el rey de tu vida Jesucristo? Porque muchos contestan, sí creo en él, yo ya lo acepté, claro, pero la cosa es, ¿reina en tu corazón? O sea, ¿este reino está en tu vida? Te pregunto, ¿estás seguro de tu salvación? Si mueres o si viene Cristo, ¿estás con Él? ¿Estás absolutamente seguro? La otra, ¿cómo es que llegas con Él? ¿Por cómo te has portado, por lo que te heredó tu abuelita? ¿O porque le abriste tu corazón y dijiste, entra a mi vida y sé mi Señor y mi Salvador, haciéndolo así tu Rey? Entonces ven la diferencia. La otra, porque lo vas a sentir. Cuando tú le dices, entra a mi vida, sé mi Señor y Salvador, vas a sentir su reinado, porque te va a dar motivación para seguirlo, para servirlo. No vas a tener que ir a los servicios de la iglesia porque tienes que ir a fuerza o leer la Biblia porque es una orden, no, te van a hacer. Por ejemplo, la niña que nos hace favor de ayudarnos atrás de esto, siempre que le doy las gracias por su quehacer, me contesta, es que es un placer. O sea, no hace esto porque le decimos, Nelly, tienes que grabar. No, lo hace porque, ¿en qué más sirvo? ¿En qué más sirvo? Y no podemos poner cosas que esta niña brinca, alza la mano, yo hago. Ahorita está haciendo la lista
de todos los que vamos a estar en la fiesta navideña de la iglesia con las extensiones, o sea, solita. Y así otros, y nosotros que boom, brincamos para servir al Señor. Déjame ilustrártelo así, suena raro, pero como tu mascota, como tu perrito, ¿sí? Que tú andas por ahí, te hace fiestas y brinca y te mueve el rabito y busca qué hacer para llamar la atención, para caerte bien. Así nosotros con Cristo, ¿sí? Andamos alrededor de Él viendo qué gracia le hacemos, nada más para decirle te amamos, te agradecemos, que moriste en la cruz, para perdonar todos nuestros pecados y errores, que resucitaste para estar presente por tu Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos da la expectativa del cielo para estar para siempre contigo. Dime, ¿no es mucho amor? ¿No es manera de corresponderle? Entonces te invito, recibe a Jesucristo como tu Salvador y Señor, hazlo el Rey de tu vida y esto solo necesitas decirle con tus palabras, entra a mi corazón, sé mi Salvador, sé mi Señor, te acepto como mi Rey. Entra, Cristo, entra. Aquí estoy, perdón de mis errores, de mis fracasos, de mis pecados, ven a mi vida. Díselo de todo corazón y Él viene a tu vida y lo vas a sentir. ¿Va? Bien. Dios te guarde, te bendiga a todos y primeramente el Señor, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.